¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Como siempre, es un placer recibirlos en este espacio para compartir con ustedes lo más destacado en el ámbito artístico y cultural. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y al maestro Juan Arturo Brennan como cada viernes. Rafael García Amigo, Villegas, ¿cómo estás? Muy Buenas contento de noches a todos. saludarte. Platícanos qué vamos a disfrutar esta noche en el segmento de música. Primero que nada, sus hombres de negro les dan la bienvenida. Hoy vamos a hablar con los músicos protagonistas del último fin de semana del año del proyecto de Jazz at Lincoln Center, que ha estado viniendo frecuentemente, ustedes los han visto yo de aquí, y este fin de semana se presenta la banda, el cuarteto que comandan Ethan Iverson y Billy Hart. Ese es nuestro tema musical de hoy, jazz. Suena fascinante. Sí, para irlo agendando este fin de semana en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Estaremos platicando del más reciente guardián de la historia de Chapultepec y ya arrancando motores previo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En la Perla Tapatía se encuentran Laura Barrera y Güemansin Rodríguez para seguir muy de cerca el desarrollo de esta fiesta de letras. Laura, Güeman, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, colegas. Muy buenas noches, Rafa, qué gusto, Juan Arturo, estar con ustedes. Vamos a platicar, estamos aquí en el centro, en el Instituto Cultural Cabañas, donde vamos a hablar acerca de las actividades culturales que se desarrollan. Así es, y vamos a hacer también un adelanto de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que va a comenzar el día de mañana. Por supuesto, en Canal 22 tendremos muchas cosas que compartir desde acá, pero les decimos más adelante. Por lo pronto, aprovechando que está ahí Juan Arturo Brennan y Rafael, Laura, además de mandarles un saludo. Juan Arturo, ¿cuándo te vemos por acá en la FIL? Sí, con esa pregunta te dejo, ¿eh? Espero que muy pronto. Que no pase de este año. Sí, no pasa de diciembre. En un ratito, en un ratito regresamos con ustedes, Laura Güeman. Por lo pronto damos inicio a Noticias 22. Quédense con nosotros. Más preámbulo, Laura Güeman, regresamos con ustedes al Instituto Cultural Cabañas. Como bien refieren, mañana inicia la Feria Internacional del Libro y Portugal es el país invitado. Las cámaras y micrófonos son suyos. Platíquenos cómo se vive este ambiente previo. Bueno, pues con mucha emoción, ¿verdad, Güemansin? Como siempre, cada año estamos con ustedes. La mejor cobertura es de Noticias 22 y este es uno de los sitios más emblemáticos de Guadalajara. 8 de cada 10 tapatíos lo han visitado y no hay turista que no venga. Si no vienen, definitivamente estarían perdidos. Así es. Se trata del Instituto Cultural Cabañas, en donde se encuentran algunos de los murales que hizo José Clemente Orozco en ya la etapa final de su vida. Él estuvo acá en Guadalajara después de venir de Estados Unidos, mucho tiempo después de estar en la Ciudad de México haciendo estos murales, y crea verdaderamente estos maravillosos murales que hemos tenido el gusto de ir conociéndolos y reconociéndolos, porque están todos guapos, después de que pasaron por un largo periodo de restauración, sección por sección, y ahora están verdaderamente hermosos. Es un lugar que las veces que uno venga, es maravilloso. Es espléndida esta capilla. Hay 57 frescos que fueron pintados por Orozco entre 1937 y 1939. Hay otros espacios en Guadalajara donde también trabajó, por ejemplo, en las escalinatas del Palacio Estatal, del Palacio de Gobierno. En el Paraninfo. En el Paraninfo, desde luego. Y esta precisamente fue el tercer sitio en el cual trabajó y llevó a cabo este trabajo esplendoroso en un edificio que fue diseñado como una casa de caridad. Después fue el albergue de niños huérfanos y desde 1983 el Instituto Cultural Cabañas, que en 1997 fue declarado toda la edificación Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es, bueno, y José Clemente Orozco también tuvo por un corto periodo un taller aquí que se puede visitar y que también es una verdadera delicia. Güemansin, es su cumpleaños hoy. Exactamente, un día como hoy, hace 135 años, nació José Clemente Orozco. Así que estamos celebrándolo vigorosamente, como pueden verlo. Y como estábamos hablando de muros, de paredes, justo esta es parte del título de la exposición que les vamos a presentar a continuación. Así es, y que se encuentra en este sitio y que forma parte de las actividades de Portugal como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo que las paredes dicen.
Almada Negreiro esteve en el inicio de la vanguardia artística en Portugal, que fue una vanguardia futurista. Él fue el principal promotor del futurismo en Portugal y fue autor de 4 manifiestos artísticos de vanguardia. Almada Negreiro es también un gran escritor y un gran poeta que es necesario descubrir, y de ahí también esta asociación de esta exposición a la FIL Guadalajara. Pero es un artista que se expresó en diversos medios. También fue bailarino, escenógrafo, coreógrafo, dramaturgo, actor de cine além de pintor. La cuestión principal en Almada es que no importa lo medio en que el artista se expresa, se produce su arte, para él la visión era siempre lo primordial. Fallecido en los años 70, Almada Negreiros fue un artista vanguardista del siglo XX. Con su obra buscó romper con el simbolismo, romanticismo y el naturalismo. Exploró el cubismo apropiándose de este y dotándolo de un rasgo muy personal, con una carga de crítica hacia la dictadura que le tocó vivir. Por un lado, pone en la pared algunas ideas, algunas leyendas nacionalistas que parecen estar de acuerdo con aquello que el gobierno de la dictadura les gustaría, pero las trata de una forma muy humorística. Por tanto, hay alguna iconoclastía en eso. Pero de otro lado, hace un tríptico en que retrata la vida más pobre junto a los ríos de los pescadores, de las mujeres que vendían el pescado, con los pies desnudos, muy largos, con las manos también muy largas, con una cierta iconografía que conocemos asociada a los realistas. Ahora, eso no ha gustado a nada al gobierno. Almada, quien fue amigo de Fernando Pessoa, produjo una obra mural que se salvó de la destrucción y llega a nosotros en la exposición Lo que cuentan las paredes. En estas reproducciones de los murales que se presentan en el Instituto Cultural Cabañas, el artista se aleja más del nacionalismo. Y hace una cosa también muy importante, que trata muchos de los rostros como máscaras africanas. Y eso viene del cubismo, ciertamente, mas también fue una manera de mostrar personas de piel con colores diferentes. Y eso también estamos hablando de un gobierno portugués que era colonial, que tenía las colonias y que era racista. Y por tanto, y Almada era el propio mestizo. Por tanto, vemos en esa obra una tentativa de mostrar, no siendo nunca jamás naturalista, porque nada es representado de forma naturalista, mas por ese medio mostrar la realidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es parte de lo que ofrece el Instituto Cultural Cabañas. Su directora, Olga Ramírez Campuzano, está con nosotros para platicarnos más acerca de las muestras permanentes, temporales que se ofrecen en este recinto. Así es. Bueno, primero, Olga, muchas gracias por recibirnos como cada año. Es muchas gracias encantador estar en este espacio, y eso es posible también por el vínculo que nos une desde hace casi 6 años, ¿verdad? Sí, exactamente. Hemos estado en contacto y ha sido maravilloso el que nos hayan puesto en las pantallas con toda su gente, lo cual agradecemos. Y lo que platicamos hace un momento, ver el paso de lo que ha sido la recuperación de estos murales para que queden todos bellos y guapos como podemos verlos. Quedaron divinos, en este ¿verdad? momento, ¿no? Es que nunca se habían limpiado nada más el hombre de fuego, pero el resto no se había limpiado nunca. Y ahí te das cuenta del paso del tiempo, porque pues, los veías divinos, pero a la hora que se empezaron a limpiar y se les quitó lo gris y salieron los colores,
se alegró y la capilla resultó maravillosa, ¿no? Así es maravilloso este espacio. Y es también maravilloso porque guarda muchas actividades artísticas y culturales que están vinculadas, muchas de ellas a la FIL. En este momento acabamos de ver una exposición, pero ¿qué más es lo que tienen en estos días para los que vengan aquí a Guadalajara? Mira, en estos días acabamos de inaugurar 2 exposiciones, una de Chile con un escultor y una pintora maravillosos que se llama Raza Cósmica. Tenemos el amor visto por el arte y vamos a tener este martes, en el marco de la FIL también, la presentación del libro de Rivellino. Tenemos su escultura aquí atrás, de tú, que Así estuvo es. ya en Trafalgar Square. Y La de ya los dedos, ¿no? La Que de los está dedos. así. Y además Sí. es súper famosa porque la última vez que estuvo aquí Fernando del Paso, cuando recibió la Sí. medalla que otorga Sí. la Universidad de Claustro de Sor Juana, Sí. se puso justo en medio de estos 2 gigantescos índices que se encuentran Sí. de este lado. Es ¿no? preciosa. Y ya se va. Estuvo aquí un año, se va ya el día 3, su despedida con la presentación de su libro el próximo martes a las 12 del día. Y después, el sábado 1, tenemos una presentación también de Portugal que está basada en los libros de Fray Bartolomé de las Casas y las pláticas del padre Vieira, y es La pérdida del paraíso. La trae Portugal en una puesta en escena con 2 grandes actores. Creo que va a estar muy bonito, se va a llevar a cabo aquí en el Patio de los Naranjos. Uy, bueno, suena Sí. súper interesante esto. ¿Verdad? Sí, va a estar preciosa. Y bueno, la exposición de lo que cuentan las paredes, que ha logrado que tengan un diálogo Almada Nigueiros, que es el gran muralista de Portugal, con nuestro gran muralista aquí. Es una vivencia divina, ¿eh? A la hora que ves los murales de Almada y ves los murales de Orozco, porque los hicieron en la misma época. Entonces es realmente bonito. Y es que de eso se ha hablado poco. El movimiento que conocemos como la Escuela Mexicana de Pintura, que pareciera que queda delimitado únicamente por los murales, pero es mucho más extensa, terminó por impactar en diferentes partes del mundo y hay una cantidad de artistas desde Japón hasta, por ejemplo, Portugal, que fueron impactados por estas obras. Sí, ¿no? sí, aquí en la exposición viene el relato de cuando llegaron las obras a Portugal, cómo las tomaron, cómo influenciaron y cómo ambos se aportaron algo, ¿no? Y tenemos como exposiciones temporales que son, permanentes, que son preciosas, el acervo, son 6 salas que muestran el acervo del pueblo de Jalisco, de la colección Cabañas, de la de Matías Gueritz, y tenemos una para 2 de niños, en el Cabañas Niños, pero una que es hermosísima, que es Si yo fuera Orozco. Aquí vienes, ves los murales, te enamoras de ellos, pero sales de aquí y vas y conoces a Orozco, conoces lo que él sentía al estar parado en los andamios todos enclenques. Y es precioso, los niños se dan cuenta del esfuerzo que fue para Orozco el poder llevar a cabo estos murales. Y algo interesante es que el mismo Orozco se dio cuenta de lo que estaba creando, que no siempre ocurre con los artistas, porque al terminar dijo, bueno, esta es una de las obras más importantes del muralismo, todo el movimiento muralista, y tú decías, Guamán, si tuvo la oportunidad de irse a los Estados Unidos, sin embargo, él siempre pensó, yo tengo que hacer mi trabajo en México, y le dedicó a este espacio una parte importantísima de su creatividad y de su vida, y bueno, esto es parte del por qué esta edificación tiene, además de estos murales, todo el estilo del edificio creado por Manuel Tolzá, arquitecto valenciano muy conocido también por su trabajo en la Ciudad de México, pues Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1997. Claro, así es, el edificio denominado Hospicio Cabañas, porque el patrimonio de la humanidad está dado al recinto del Hospicio Cabañas, que es un lugar que, como platicábamos hace rato, entras y te da paz. Es un oasis dentro de la vorágine que hay afuera, porque yo pienso que la energía aquí adentro es tan positiva porque fue hecha para algo muy bueno, ¿no? Aquí se acogieron a tantos niños que estaban solos, a tantas madres que estaban abandonados, era época de pestes, de guerras, había muchas viudas y por eso el obispo Cabañas decidió hacer la Casa de la Misericordia, que más tarde se convirtió en hospicio. Pero el lugar te da paz, te da tranquilidad y además ahora encuentras la belleza de tantas exposiciones. Olga,
¿Cuándo se puede visitar? Por favor, si nos puedes decir los horarios para que la gente venga. Quienes viven aquí, bueno, a lo mejor lo conocen, pero no está por demás darse otra vueltecita, y quienes están como turistas, como visitantes, ¿cuándo y en qué condiciones se puede venir? Mire, está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los lunes está cerrado, salvo cuando son días festivos. Nosotros es al revés, sí trabajamos los días festivos, porque abrimos para que quienes están de vacaciones y hacen puente puedan venir. Ojalá y puedan venir muchos, porque hay quien dice, yo fui cuando era chiquito a conocer los murales. Son otros. El lugar ya es otro, está limpio, restaurado, vale la pena. Muchísimas gracias por estar con nosotros, directora general del Instituto Cultural Cabañas. Y tenemos una nota que tiene un título muy interesante, sugerente, que es un jardín lleno de tinta, hecho de tinta. Un jardín de tinta, y que también forma parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Olga, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Su obra tiene la capacidad de dialogar entre las épocas y las disciplinas artísticas, borrando sus fronteras. Establece una forma diferente de comprender el barroco y revitalizar el vínculo entre aquel tiempo, su cosmogonía y la tradición actual. Su conocimiento de la filología germánica y de la literatura hispánica comprende la palabra en múltiples dimensiones, desde su potencial textual, pero también visual y poético. La exposición Anna Atterley y el barroco, en un jardín hecho de tinta, exhibe obras que echan mano de la caligrafía, de esculturas, pinturas y video performático. Es lo que Portugal, como país invitado a la Feria Internacional del Libro, ofrece en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Anna Atterley y el barroco proporciona la posibilidad de pensar cómo Anna Atterley ha sido influenciada por lo barroco, pero también al revés, cómo el barroco ha sido influenciado por la forma como Anna Atterley lo miraba. Hay una relación muy íntima entre la palabra, la escrita, y lo místico, la relación con el divino, por ejemplo, lo divino. Por ejemplo, hay ahí en la exposición una Torah que se escribe en un lenguaje que no se comprende, que puede tener un sentido, pero no lo atrapamos, nos escapa. Esa idea de misterio por detrás de la palabra que los místicos han comprendido muy bien. Atterley abreva de múltiples áreas, desde el arte caligráfico islámico, el surrealismo, el estructuralismo francés, en boga en los años 60 y 70, y el misticismo. Esto la convierte en un cruce de caminos que apelan a la razón, pero, como en el barroco, también a la sensibilidad. Para poder hacer los laberintos poéticos había reglas muy precisas. Para poder saber que se hacían de una forma u de otra había mucha matemática por detrás. Pero se llegaba al corazón o a la razón por los sentidos. En la obra de Anna eso se comprende también muy bien. Es una obra muy visual, pero también muy racional. Es una obra que tiene, como decías, un aporte matemático casi en algunos casos. Por ejemplo, la idea de establecer un alfabeto estructural, una estructura de un alfabeto que no existe. Es algo muy pensado, claro, pero tiene después una dimensión también visual, sensual. La exposición apareja obras de Anna Atterley con otras de entre los siglos XVI y XVII. Está organizada en 4 ejes correspondientes a 4 categorías fundamentales del barroco. El laberinto, expresado en textos que, como palíndromos, destacan su naturaleza visual e incluso matemática. De igual modo, se incluye la relación muerte-juego, la alegoría y la metamorfosis. Anna Atterley y el barroco, en un jardín hecho de tinta, permanecerá en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara hasta el 16 de enero de 2019. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y ahora les vamos a presentar, Huemanzin,
un encuentro que tiene lugar en el marco, en el contexto de la Feria del Libro de Guadalajara. Así es, se llama De Muro a Muro y de lo que trata es de este tema que es profundamente sensible para analizarse en los más amplios ámbitos del pensamiento humano, nuestro tema de la actualidad, la frontera. Efectivamente, y nuestra directora Guadalupe Alonso platicó con el coordinador de este encuentro, Nicolás Alvarado. Con el propósito de debatir sobre temas centrales en la vida política y social que se enfrenta a nivel mundial, la Universidad de Guadalajara lleva a cabo por segundo año el coloquio internacional De Muro a Muro. Nicolás Alvarado, miembro del Comité Académico de la FIL, nos habla de las razones por las que se consideró necesario reflexionar sobre estos temas. De pronto veíamos, por supuesto, un auge de las ideologías extremas, fuera de izquierda, fuera de derecha, en todo el mundo, pero veíamos también de pronto cómo había trastocado para bien y para mal la revolución digital, la democracia y las interacciones sociales. De pronto veíamos una idea de género y de sexualidad no solo, digamos, cercana a la diversidad, sino atomizada, pluralizada, con muchísimos derroteros. De pronto empezamos a ver la importancia de la economía creativa y cómo esto transformaba la economía de los países. De pronto empezamos a ver transformaciones en la vida de las ciudades, en la vida cotidiana. Entonces dijimos, a ver, aquí pasa algo, estamos ante un cambio de paradigma y hay que tratar de entender los efectos benéficos y adversos de ese cambio de paradigma. Y así nació De Muro a Muro, tomando, digamos, como referentes históricos la caída del muro de Berlín y la amenaza trumpiana del muro completado, digamos, en la frontera México-Estados Unidos. El coloquio dio inicio en 2017 bajo el lema Los acosos de la civilización. En aquella ocasión fue la UNAM la institución que acogió esta iniciativa, que por su importancia se realiza nuevamente, esta vez de la mano del CIDE, con el tema La democracia en su encrucijada. Por una parte, ya teníamos como uno de nuestros primeros invitados a este coloquio a Joaquín Estefanía, que de hecho venía a presentar su libro Revoluciones, muy sobre los post-68 en la FIL. Y otra coordenada importante fue la lectura de un texto brillante que publicó Jesús Silva Herzog Márquez en la revista Nexos, que se llama Entre la tecnocracia y el populismo, que hablaba de cómo era un momento para que los demócratas, en lugar de dar voces y decir qué barbaridad, pero qué falta de respeto al Estado de Derecho, pero qué falta de respeto a las instituciones, pero cómo pueden votar por esos partidos, más bien hiciéramos una reflexión autocrítica y nos preguntáramos qué falló en el modelo, qué no logró satisfacer la democracia, qué no logró escuchar la democracia liberal. Entonces, esas coordenadas fueron lo que, digamos, empezaron a hacer que se armara este coloquio. El coloquio, con 3 módulos, dará inicio con el tema La crisis de la democracia, con la participación de Jesús Silva Herzog, John King y Andreas Schedler. Y luego otro punto importante de Muro a Muro desde su primera edición es, digamos, no separar las esferas de la cultura y de la política, sino comprender que la política es parte de la cultura y se ve marcada por la cultura, y que la cultura, pues es un campo de la actividad política. Entonces nos pareció muy importante invitar a Consuelo Sáizar, alguien que sabe mucho de políticas públicas y de políticas públicas culturales encaminadas a la creación de ciudadanía. Entonces así se armó la primera. Bueno, problema de la democracia contemporánea grave. Las sociedades policulturales, es decir, no se puede pensar ya en un ciudadano, digamos, homogéneo, sino las identidades cívicas se han complejizado de manera cada vez más importante a partir de variables de género, territoriales, sexuales, religiosas, étnicas, políticas. Entonces había que entender también cómo sucede el buen diálogo y la buena construcción de ciudadanía en sociedades tan extraordinariamente complejas que deberían de transitar idealmente de la policulturalidad, en donde hay muchas culturas ahí, digamos, puestas sobre la mesa, a la interculturalidad, cuando hay distintas culturas al interior de una nación que dialogan, que se escuchan y que producen juntas. Entonces hay una mesa sobre interculturalidad y democracia. ¿A quién buscamos ahí? Amaranta Gómez Regalado. Amaranta es una vieja compañera mía de luchas políticas y una querida amiga. Y Amaranta, como muchos saben, es mushe.
es defensora de los derechos trans e indígenas en virtud de esta experiencia personal y de todo su trabajo como antropóloga, pero además vive con una discapacidad. Si alguien puede entender los fenómenos de la interculturalidad, pues es alguien como Amaranta, sin duda alguna. Mónica Esgustova, María Inclán y Antonio Villarraigosa también participarán en esta mesa. Finalmente, el tercer encuentro tratará el tema de las democracias neoliberales. Lo que empezamos a ver es que muchos de estas figuras que representan ideologías extremas, pues pertenecen a partidos políticos y llegan por la vía electoral. Ahí, bueno, pues Alberto Barrera conoce muy bien el problema como venezolano y como biógrafo de Hugo Chávez. Laurence Debré ha dado pues mucho de qué hablar en tiempos recientes. Para ponerle sabor al caldo, Joaquín Estefanía, al revés, un apologista de esa generación. Y para que no se nos pusieran los extremos muy fuertes, había que convocar a un socialdemócrata, Salomón Chertorivsky, con actuación política propia, pero además alguien que es hijo de exiliados judíos polacos que vivieron pogroms, persecuciones. Entonces también ahí había una historia que contar y que aportar. De Muro a Muro es sobre todo un foro para plantear preguntas. Nadie va a encontrar las respuestas a los problemas de la democracia en 2 días, ni en 2 meses, ni en 2 años, pero sí las vamos a encontrar todos juntos desde nuestra actuación como ciudadanos si nos planteamos las preguntas correctas. Yo creo que lo que es De Muro a Muro es un repositorio de provocaciones intelectuales para pensarnos como ciudadanos. Sí. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, seguramente estaremos cubriendo este encuentro de Muro a Muro, como muchas otras actividades que transmitiremos, Huemantzin, a partir de mañana. Hoy empezamos la cobertura especial, pero todo el fin de semana está repleto de homenajes, presentaciones, entregas de premios. La inauguración que la vamos a tener en vivo por la pantalla de Canal 22, así que esté muy pendiente este sábado. Nosotros no vamos a descansar, vamos a estar todo el fin de semana y también verifique diferentes horarios porque todo lo estaremos colocando a lo largo de la programación de Canal 22 en su señal 22.1, 22.2 y también a través de nuestra página electrónica noticias.canal22.org.mx. Así que es una cobertura enorme la que tenemos. En nuestras redes sociales también vamos a estar al pendiente de sus comentarios, de las transmisiones, si nos quieren decir, bueno, nos gustaría esto, con muchísimo gusto estaremos atentos a todos sus dudas acerca de la programación que tendremos, como dice Huemantzin, mañana. Listos, por favor, a las 11 de la mañana que arranca este maratón literario de, pues un encuentro que ya no es una feria literaria nada más, sino un festival cultural. Ida Vitale, Lobo Antunes, Orhan Pamuk, por decir unos nombres, hay muchísimos escritores y escritoras más. Son 800 los escritores que participan. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa, nos despedimos desde Guadalajara y al regresar continuamos allá en la Ciudad de México con Rafael García Villegas y Juan Arturo Brennan. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. Ya están informados. Mañana la inauguración de la FIL, la cobertura completa aquí en Canal 22. Y ahora te pregunto, mi querido Juan Arturo Brennan, 2 temas que te encantan, el cine y la música. Sí. Si le ponemos eso, danza, ¿qué resulta? Cine, música y danza, videodanzas. Videodanzas o un muy buen documental sobre la danza folclórica en México. También. ¿Quieres conocerlo? Sí. Cuando entré a la Escuela Nacional de Danza Folclórica me di cuenta que es un lugar único en México y en el mundo. O sea, no hay un lugar igual. Yo puedo decir que me vino la metáfora de que es como un arca de Noé que ha navegado a lo largo de las décadas, llevando nuestro patrimonio intangible, pues entre los mares del olvido, de los presupuestos gubernamentales y de los apoyos, ¿no? Con el propósito de conmemorar los 40 años de vida de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, la alumna Fernanda Ruiz, el productor Irving Rosete y el director Gibran Bazán
unieron esfuerzos para producir el documental Guerreros de la Danza, un trabajo que narra la historia de la institución, así como su rescate del patrimonio intangible de México. Te conmueve, yo creo que entrar a la Escuela Nacional de Danza Folclórica a ver su día a día es una lección de humildad para cualquier ser humano, porque estás siendo partícipe de cómo un grupo de personas, de alumnos, de maestros, dedican su vida sin la menor esperanza de ser reconocidos, incluso de ganarse la vida, y dan todo su amor y pasión por defender nuestras danzas folclóricas. Pues fue un proceso de un año realmente, y fue ir viendo un poco el día a día de la escuela, ir con las cámaras, ir con pues a los salones y sobre todo entrevistar a los maestros cuando ellos tenían tiempo. También filmamos algunos de sus festivales y presentaciones. Entonces tratamos de abarcar un poco un acercamiento humano. A través de testimonios de profesores y alumnos, el audiovisual permite descubrir a grandes personajes, pilares que han sido olvidados pese a ser fundamentales para que prevalezcan las danzas indígenas. El maestro Marcelo Torreblanca creó el contacto con las comunidades indígenas y trajo las danzas al escenario, a los escenarios para que no se perdieran, y al mismo tiempo creó el registro de esas danzas. El documental está disponible a través de Vimeo y YouTube. Su objetivo principal es sensibilizar al público y ofrecer un diagnóstico actual de las necesidades que tiene la escuela y sus alumnos. Y al mismo tiempo vamos a tener funciones en la Cineteca Nacional especiales y vamos a estar en las televisoras públicas de Iberoamérica, que vamos a donar el documental en excelente calidad para que puedan transmitirlo durante 2019 y pues se visibilice un poco la labor de la gran Escuela Nacional de Danza Folclórica de México. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22. Maestro Brennan, ¿cómo ve usted esta propuesta? Bien, no estuve tan errado. Estrictamente es videodanza, que es un subgénero que ha adquirido muchísima importancia recientemente en el ámbito de la cultura filmada, ¿sí? Antes que vayamos a lo siguiente, yo quería comentar que me parece muy interesante el asunto de que Portugal sea el país invitado a la FIL en Guadalajara, porque mal que mal, aunque no sea muy a fondo, sabemos de Luis Vaz de Camões, de Lobo Antunes, Essa de Queiroz, lo tenemos bien, Pessoa, Saramago. Lo interesante, lo fascinante es saber quiénes son todos los demás, qué más se ha estado escribiendo y qué más se escribe en Portugal, porque esos que mencioné son como los de cajón, ¿sí? Entonces creo que va a ser muy interesante ver cuál es la literatura realmente más nueva, más actual de Portugal. Hay que poner atención en un apellido que es Peixoto, Luis Peixoto, que está haciendo mucho ruido en las letras contemporáneas portuguesas y que también estará en este encuentro literario. Muy bien. Y ahora sí nos vamos, retomando los clásicos, ya que dices, mi querido Juan Arturo, con uno más antiguito y un poco más al oriente, en España. Me refiero ibérico, a Lope de Vega, que llega aquí a la Corrala del Mitote. Por la noche de San Juan y porque andaba borracho. La Corrala del Mitote presenta por breve temporada La Noche de San Juan de Lope de Vega, bajo la dirección de Ricardo Zárraga, con la compañía Teatro Alamar. No es una obra conocida de Lope de Vega, el único que la ha montado en México soy yo. Espero, pues ya se presentó en México, estuvimos en el Festival de Teatro Áureo de Guanajuato en el 2011, ganamos un premio nacional a la mejor puesta en escena del siglo de oro. O sea, empezamos con el pie derecho, muy afortunados y muy bendecidos, digamos. Esta comedia de enredos del siglo XVII, que podrían sucederle a la juventud del siglo XXI, fue escrita para la fiesta del rey Felipe IV y estrenada la noche de San Juan de 1631. Se trata de una obra en verso sazonada con técnicas modernas. Es un texto antiguo, pero no es un teatro antiguo, es un teatro nuevo, lo estamos haciendo, todos somos pues, estudiosos de la impro, de la improvisación, del clown, del cabaret, del teatro físico. Entonces es una obra que tiene todos estos elementos muy contemporáneos, música en vivo. Con aire muy vivaracho, cortejo a todas las damas, a las criadas y a sus amas. Una cortísima temporada de 2 semanas, del 22 de noviembre al 2 de diciembre.
Es un horario no muy habitual del CENART, lo estamos estrenando aquí en La Corrala, jueves y viernes a las 6 de la tarde, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Y ojo, 1 de diciembre no hay función y el 2 de diciembre se repone. Entonces, 2 de diciembre hay doble, a las 12 y a las 5. Entonces, a la que quieran es entrada libre, vénganse con tiempo, vénganse abrigados porque es prácticamente al aire libre. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Enfrente de nuestra casa, en aquellas rejas verdes. Cuando está en... Pues vamos a la Corrala del Mitote. Han traído cosas fascinantes. Estuvo ahí Seña y Verbo, estuvo también Molière. Van variando y además la experiencia de vivir el teatro al aire libre como se hacía hace 400 años es muy enriquecedor. No, además, incluso desde el mismo nombre de la compañía ya te remite a una tradición de teatro, sí de corte popular, es decir, que no está encerrado en las cuatro paredes de un auditorio muy propio, sino que está el escenario y muy abierto hacia el público y hacia el entorno. Y eso es harto interesante. Pues ahí está una propuesta y otra propuesta que surge en Sonora. Está por cumplir su primera década el Museo de Arte de aquella localidad, una tierra donde nos encontramos verdaderamente familiarizados, mi querido Juan Arturo, porque año con año celebramos allá uno de los festivales de ópera más importantes, el Alfonso Ortiz Tirado. Exacto, y ya viene en enero. Y ya viene en enero y es una tierra con mucha cultura y así lo celebran en su museo. En el 2019, el Museo de Arte de Sonora cumplirá 10 años. Una de las primeras investigaciones que se realizaron fue sobre el arte en el estado, que abarcó desde los años 50 a la fecha. El resultado fue la colección y exposición Sonora 1.0, Apuntes para una colección. El catálogo de esta parte del acervo será presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tiene su espacio, una sala monumental, muy bien puesto, y el libro del que hablabas, el catálogo del que hablabas, da cuenta de ese trabajo y de esa primera parte de la colección. Y es importante porque, bueno, en primer lugar se habla del quehacer artístico en Sonora. Sorprendentemente hubo muchísimo que hacer, muy buena calidad en los artistas. Además de la colección de arte del Estado, el museo ha conformado una colección de arte nacional, la cual será presentada el 28 de noviembre bajo el título de Apuntes para una colección nacional 2.0. Y bajo una curaduría con bastante rigor, comenzamos a plantear la historia del arte mexicano de los 70s a la fecha. Y en eso hemos estado trabajando. El mecanismo que utilizamos para poder concretar esto fue 3 vertientes. Una, la donación directa. 2, el sistema pago en especie, en la que los artistas pagan sus impuestos a través de la entrega de obra. Y la tercera parte, que al final es la más satisfactoria, fue el atraer a los mismos ciudadanos de Sonora, empresarios, gente de la iniciativa privada, a aportar a través de una labor de mecenazgo obra que nos faltaba, en la que el curador pone sobre la mesa lo que le hace falta, lo que queremos para integrar a la colección, y estas personas compran la obra y lo donan al museo para que sea parte de la colección. Para el 2019, el Museo de Arte de Sonora reunirá todo su acervo en una magna exposición para crear un diálogo entre el arte del Estado y el que realizan otros creadores. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, mi querido Juan Arturo, nos daremos una vuelta ahora que estemos allá en Álamos. Sí, hay que ir al museo. A recorrer este museo, ahí estaremos. Mario Huelfo, apúntanos en la lista. Para invitados especiales para el Museo de Arte de Sonora. Para recorrerlo allá mientras cubrimos el FAUT. Vamos a una brevísima pausa, tenemos mucho más información y ya está aquí Billy Hart también. No se vayan. Jazz. Ahí viene el jazz.
Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. Y ahora nos vamos a recorrer Chapultepec, pero con una visión distinta. ¿Cuántos recuerdos, cuánta historia se alberga en esta zona de la Ciudad de México, mi querido Juan Arturo, siendo además uno de los principales pulmones ecológicos de la misma? Y ahora que rendíamos estos tributos a Fernando del Paso, bueno, la historia de Noticias del Imperio, Maximiliano y Carlota, tuvo lugar ahí. Así es, el parque emblemático del país. El parque emblemático del país tiene un nuevo guardián. Se restauró y se construyó en la entrada del antiguo Colegio Militar de Chapultepec el Museo de Sitio. Es un espacio rehabilitado por el arquitecto Gabriel Mérigo, en donde los visitantes podrán tener acceso a la memoria histórica y cultural del Cerro del Chapulín, mediante áreas interactivas, fotografías, memorabilia y líneas del tiempo. Lo que se buscó de principio fue poder mostrar la riqueza natural, la riqueza histórica y la riqueza cultural del bosque. Entonces iniciamos dividiendo en 4 periodos la historia del bosque, y lo que nos planteamos mucho fue poderle dar realmente el papel protagónico de la historia al bosque. Entonces fuimos buscando información relacionada de cómo se fue construyendo y cómo se fue desarrollando, y los distintos momentos de la historia, cómo se fue viendo en la época prehispánica, qué era el interés en la época del virreinato, después en la época independiente, hasta el 2004 que decidimos cerrar esta sala, que es cuando se decide rescatar el bosque. En el Museo de Sitio se rescata la obra de pintores, escritores y promotores culturales que han contribuido a la riqueza que se ha construido a través de los años. Por ejemplo, encontrábamos que en la Casa del Lago tuvo un papel muy importante Juan José Arreola, trabajó mucho ahí. Por ejemplo, en el caso del zoológico, teníamos también el primer encargado del zoológico. Buscamos, también tenemos a José Emilio Pacheco, porque en algún momento hizo algún relato relacionado con el bosque, para que también lo que nos interesaba es que la gente pudiera ver que en realidad toda la comunidad tenemos algo que ver con el bosque. En la segunda sala se localiza el centro de visitantes. Es un espacio que invita a conocer todos los rincones de Chapultepec, entre los que se encuentran los parques, monumentos históricos, museos, lagos, el audiorama y toda la cartelera que se ofrece en el bosque. Lo que se busca mucho es que todos podamos comprender que el bosque es de todos y que todos tenemos que participar en ese cuidado. Es que es un espacio que merece que todos nos apropiemos de él y realmente lo cuidemos, porque al final es de cada uno de nosotros. Noticias 22, Óscar Cortés. ¿Y qué mejor pretexto para celebrar la vida que la muerte? Esta es la propuesta de Hugo Arrevillaga. Según Montaigne, uno no muere por una enfermedad, uno muere por estar vivo. Y Hugo Arrevillaga, el gran creador teatral, vuelve al tema que ha sido recurrente en poco más de una década de trabajo: la muerte y la pérdida. Y bueno, empecé a hacer toda la dramaturgia. A partir de un libro de Anatole Broyard, un crítico literario neoyorquino, que por ahí de 1954 aproximadamente, escribe este libro con ensayos y narraciones, cuentos, todo lo que detonó el diagnóstico de un cáncer muy agresivo de próstata y que se extendió de una manera pues voraz. Él, al contrario de deprimirse, de detener su vida y solo enfocarse al tratamiento y a la visita a los médicos, etcétera, se da la tarea de escribir lo que él estaba viviendo y cómo la enfermedad lo estaba obligando a ponerse en un lugar muy particular y muy urgente. Eran las mismas bestias. Cuando Broyard murió, su esposa recopiló esos textos y los publicó en el libro Intoxicated by My Illness. Desde la Ribera Salvaje es una adaptación libre de esos textos. Me pareció importante tomar esas palabras, inocularlas en mi buen amigo, compañero y colega Enrique Arreola, que yo sabía que acababa de pasar por una serie de pérdidas y que me pareció el mejor compañero de viaje para hacer esto. Por eso decidí contar esto, para cerciorarme que estaba vivo. Nunca en la vida había hecho un monólogo, nunca en la vida me había planteado el reto de estar solo en el escenario.
el teatro es el lugar donde el equipo trabaja por excelencia, ¿no? Es el sitio de los mejores equipos de trabajo. Y ahora estar aquí con Hugo confrontados ante un texto tan fuerte alrededor de la muerte, alrededor de la enfermedad, pues me toma preso en mi espíritu y en mi alma, porque son temas que de repente cuestan mucho trabajo tomar y asumir. Para Revillaga, hablar sobre la muerte no tiene otra intención más que hablar sobre la vida, revalorarla, resignificarla, reconciliarse con ella. Es una obra que habla sobre el valor de la vida y cómo debemos darle un sentido formidable, extraordinario a cada acto cotidiano, por más pequeño que sea. Ahora que estoy muerto, puedo decirlo. Una enfermedad mortal puede regresarte de golpe la vida. Puede inyectarte urgencia para vivir lo que nos queda. Bueno, pues estamos aquí en el Foro Belecén, aquí en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Vengan y conózcanlo. Yo estuve vivo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Sí, que me encantó que ese doctor leyera además de sus... Bueno, no sé si van a meter la batería, maestro Brennan, pero yo me retiro de este escenario para dejarte con Billy Hart después de la pausa. Billy Hart sin batería, pero con mucha música por dentro. No se vayan. Pues sí, es el momento musical del viernes y es el momento del jazz, como lo dije en nuestro teaser o segmento de inicio. Es el último evento de jazz que, con el contacto que tiene de Quinta Producciones con New York Jazz All Stars. Y hoy tengo como estrella, como una de esas All Stars, a Billy Hart, baterista. Welcome, sir. Thank you for having me. No, thank you for coming. Por supuesto, al final les repito la idea, pero no se olviden, mañana, sábado, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, Masterclass y concierto, y el domingo en el Centro Cultural Teopan Solco, Masterclass, y también, por supuesto, el concierto. Después les repito y les doy los horarios. Billy, let's start with a bit of rumor and gossip. Okay, perfect. They say that at some point in your career that you were offered the post of musical director for James Brown. Is there any truth about that? Just briefly. No. No? No. And why the rumor? I don't know about the rumor. I know that I was offered a chance to perform with him. With him. Yes. Okay. And did you? No. No, okay. Es muy curioso, le decía yo a Billy que hay un rumor corriendo por ahí que en algún momento de su carrera le ofrecieron la chamba de director musical para James Brown. Él dice, lo niega, dice que lo que le ofrecieron fue la oportunidad de tocar con James Brown, pero que tampoco se logró. Now, but there are a couple of other names, very important names in jazz, well, I mean, that you did play with. Stan Getz, Miles Davis, Herbie Hancock, Wes Montgomery. What sort of a profile, what sort of influence this very important group has had on your own playing and your work as a band leader? Well, I was taught by them. You know, I mean, you consider them your teachers? Yes, I do. Any situation like that, because this concept of jazz or whatever is now traditional. You know, I come from a country that has many different cultures. You know, if you go to Spain, most of the people are Spanish. If you go to France, most of the people are French, and so forth and so on. You go to Japan, most of the people are Japanese. In the United States, melting pot. You've got many, you've got many different cultures which contribute, and especially to the art of so-called jazz. Okay. Le preguntaba yo a Billy Hart esto que es muy importante, además de este falso rumor sobre James Brown, con quienes sí trabajó, son nombres ni más ni menos que como los de Wes Montgomery, Miles Davis, Herbie Hancock y Stan Getz. Y le pregunto un poco cuál es el perfil de influencia que dejaron todos ellos en él, y me cuenta algo muy interesante. Me dice que los considera sus maestros y que además
Eso está combinado en su perfil como músico, el hecho de que la cultura de la que él viene, la de los Estados Unidos, es un crisol, lo que se llama en inglés un melting pot. Nos decía que en España son básicamente españoles, en Japón japoneses, en Francia franceses, pero que en Estados Unidos el perfil cultural, y lo sabemos nosotros, es total y absolutamente multiétnico, y que eso es justamente ese melting pot, ese crisol de razas, culturas, lenguas, etnias, etcétera, es lo que contribuye a lo que es el so-called jazz, esta manifestación cultural tan importante. Now, you are a drummer, you're also a band leader, and you have recorded many hundreds of CDs. So I'm told, yeah. Yes, like they say the number is around 600. It could be a little more than But it's that. more than 600. Is there time for so much studio work and performing live and teaching, because you're also a teacher? Well, I'm pretty old at this point. So Mature. I've spent a lot of time doing it. Yeah. And how do you consider this so special thing of playing with so many bands, so many band leaders, so many musicians? Is it hard on you, or does it make your work easier working for so many people in the studio? Well, I like what I do. I enjoy what I do. So I guess that gives me a certain amount of energy. I don't know what else to say. I just enjoy what I do. Bien, entre las cosas que se saben de Billy Hart es que ha grabado en estudio con 600 álbumes, con una cantidad bestial, realmente monumental, de músicos distintos. Y le pregunto que cómo es esto, si hay suficiente tiempo para grabar. Dice que son más de 600 álbumes y presentaciones en vivo y labor académica. Y me dice que está viejo, yo digo que está maduro más que otra cosa. Y por otra parte dice algo fundamental, que disfruta mucho lo que hace y que trabajar con tantos músicos no ha hecho sino enriquecerlo, y algo muy importante que mencionó, que le da mucha energía, y eso es realmente fundamental. Now, I already mentioned that you're also a teacher. You do a lot of teaching in several institutions in the United States, but I read somewhere that you've also taught in Belgium. How come? I was invited. What institution? Oops, I can't even think of what the name was. It was more of a summer camp, but I did it on and off for about 20 years. Okay, and could you detect the presence of a very strong jazz environment in a place sort of improbable like Belgium? Well, I don't think it was improbable. This could possibly be considered the planet's new classical music, if you want to consider the fact that every culture on the planet has a classical music. So if you want, since the country I come from has all these different cultures that have contributed to this new music, then this could be considered like the new classical music. In other words, instead of saying, well, we've got African classical music and Indian classical music and in other words, more classical music than just European classical music, then this could be considered the newest version of that, since we have Europeans have come up in the United States, as well as Africans and Japanese and Chinese and, Mexicans. Le preguntaba yo sobre algo muy especial. Se dice que trabajó en Bélgica dando clases, enseñando, y me dice que sí, que pasó 20 años dando clases en Bélgica, y que yo decía que era un medio quizá improbable para el jazz, pero él dice que nada improbable, porque finalmente el jazz se lo considera como la nueva música clásica. Estuvo 20 años ahí en especies de campamentos de verano haciendo toda esta labor didáctica, y se refirió Billy a algunas cosas que tienen que ver con las culturas distintas del mundo, que cada uno tiene su música clásica, y que finalmente la nueva música clásica es el jazz. A mí no me queda más que, después de agradecerle, thank you so much, a Billy Hart, esto. El cuarteto con el que se presenta son Ethan Iverson en el piano, right? Yes. Billy Hart en la batería, right? Yes. Ben Street en el bajo,
right? Right. Y Dana Stephens en el saxofón. Did I get them right? Perfect. Le atiné a todos. No se olviden entonces, Centro Cultural Roberto Cantoral, mañana, sábado, masterclass a las 17 y concierto a las 20:30. Y el domingo en el Centro Cultural Teopanzolco, para todos ustedes, los morelenses, la masterclass a las 16 y el concierto a las 19 horas. Gracias, los espero allá. Thank you so much. Thank you. Billy Hart, no se olviden de los despedimos con su música. Rafa, adiós, adiós todos. Hasta el lunes, gracias. Desde Guadalajara. Oh my God.